Amén. Muy bien, vamos a abrir 2 Corintios capítulo 1, 16 y 17. Y si ustedes recuerdan un poquito, veíamos que aquí Pablo va a defender su apostolado. Y él estaba siendo acusado de muchas cosas y Pablo acá se va a defender, ¿no? Aquí vamos a encontrar en esta epístola inclusive Pablo gloriándose. Entonces, ¿cómo es eso? ¿En qué circunstancia Pablo se va a gloriar? Ante adversarios que tiene, se va a ver obligado Pablo a gloriarse. Pero en todo esto vamos a ver que va a ser un ejemplo y vamos a seguir aprendiendo características de lo que debe ser un líder. Ok. Vamos a abrir 2 Corintios capítulo 1. Si todos están ahí, por favor. Ya. Ok, gracias. ¿Todos están? 2 Corintios capítulo 1. Vamos a ver el versículo 16 y 17. Ya saben que en esta epístola Pablo va a defenderse. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué aprendemos de esa defensa, Pablo. Versículo 16 y 17. 2 Corintios 1, 16 y 17 dice: y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea, dice, ¿no? Así que el proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Quizás mirando un poquito más el versículo 17. Así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O fui muy apresurado? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Si recuerdan, él estaba siendo acusado de que había prometido que iba a ir a visitar a los corintios y al final cambió sus planes. Y eso fue pues a oídos de los adversarios, comenzaron a utilizar esto para hacer una serie de acusaciones. Entonces, en base a eso, ¿de qué lo estaban acusando a Pablo y qué piensas de esta acusación? ¿De qué lo estaban acusando a Pablo según lo que está diciendo aquí en este versículo? Miren bien el versículo 17. Podemos inferir, según este versículo, de que lo estaban acusando a Pablo de algo, pero ¿de qué le estarían acusando a Pablo? Dice, de ser muy ligero. Planes a la ligera. ¿Hacer planes? A la ligera, por un lado. Ya. Acá en un cliente, ¿no? Porque dice sí y puede ser no. Dice sí y al final es un no, ¿ok? Lo que pensaban ellos. Entonces, Pablo no era seguro en lo que decía. No estaba seguro en lo que decía. Lo estaban tilando de mentiroso. De mentiroso, ok, muy bien, sí. Una persona de doble ánimo, ok, muy bien, ¿no? De que quizás había dicho sí cuando en realidad en el fondo él era un no quería hacerlo, ¿no? Entonces sí. Entonces, de estas cosas lo estaban acusando a Pablo, ¿no? Que no era una persona pues de palabra, en otras, valga la redundancia, en otras palabras, no era una persona de palabras, ¿no? Dice claramente, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Soy una persona ambigua. Ahora, ¿qué piensas de esta acusación acerca de Pablo? Si has leído sus cartas, si has ido captando lo que hemos ido aprendiendo, ¿qué piensas de esta acusación que estaban haciéndole a Pablo? Estaba influenciada. Ya, estaba influenciada. ¿Qué piensas de esta acusación que le hacían a Pablo? Porque la carta sabemos que es una respuesta a una pregunta que le han hecho anteriormente o algo que él le han obligado. Ya, ok. Él está respondiendo a los corintios con esta carta, ¿no? Su segunda carta, como una defensa. Ya, pero están acusando de esto. Claro. ¿Estamos de acuerdo con esa acusación que le están haciendo a Pablo? ¿Ah? ¿Cómo se había comportado Pablo entre los corintios? Él había sido leal a su conducta. Ya, leal a su conducta. Porque ellos lo tomaban como que no era confiable, que era el doble sentido, querían hacerle una falsía en persona. Ya, ok. ¿Recuerdan lo que había dicho en el versículo 12?
Pablo ya estaba respondiendo, versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. 1:12, ¿están ahí? Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces, ¿estamos de acuerdo con esta acusación que él era de doble ánimo, Pablo? Ok, ¿no? Entonces, no era verdad lo que estaban diciendo. Pablo en todo momento había mostrado, como dice don Víctor, pues, que era una persona leal a Dios. Realmente su sí era sí, su no era no, definitivamente, ¿no? Era un hombre de convicciones, ¿no? Versículo, 18 y 19, viene otra pregunta. Y aquí va a responder Pablo, ¿no? Versículo 18 y 19, si están ahí. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Versículo 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido, ¿qué dice? Sí en él, ¿no? Entonces, con esto Pablo, ¿qué está diciendo de sí mismo? Que no es mentiroso, bueno, no es tibio, ¿ok? ¿Qué está diciendo de sí mismo Pablo? Tiene una seguridad. Una seguridad, tiene una seguridad Pablo. Es un hombre de convicción. Es un hombre de convicción, claro, ¿no? En ningún momento les había dado ese testimonio, ¿no? Como Dios es fiel, mira, lo pone a Dios, como Dios es fiel, nuestra palabra en vosotros no es sí y no. ¿Dios nos habla así ambiguamente? No, Dios es el de que termina lo que es bueno y lo que es malo. Dios cuando dice que sí así, no es no. No hay un doblez, ¿no? Entonces ahí estamos viendo pues de que Pablo está mostrando en cada momento de que él en ningún momento ha sido un doble cara, un indeciso, de ninguna manera, y que su confianza estaba en que siempre había predicado a Cristo con convicción, ¿no? Nunca había prestado a un Cristo pues ambiguo, ¿no? Entonces el líder no puede darse el lujo de dar una indecisión prolongada o dudas. Él inmediatamente se está defendiendo, ¿no? Entonces aquí aprendemos otro principio de liderazgo, hermanos. Ante este tipo de acusaciones y todo ello, pues aprendemos un principio de liderazgo, que el líder debe ser definido y decisivo. ¿Ok? Entonces, si esta es otra característica que aprendemos en la vida de Pablo, que el líder debe ser definido y decisivo, la pregunta tercera es, ¿qué sería ser un líder definido y decisivo? ¿Qué sería ser un líder definido y decisivo? Ese pues un líder sin doblez. Ya, ok. Su convicción. La decisión debe ser siempre directo. Ya, ok. Mani, que debe estar convencido totalmente de lo que cree, de en quién cree y qué es lo que hace. Está convencido de Ya. las cosas. ¿Quién cree? Ok. Una persona segura. Una persona segura, sí, una persona... Sí, Lucho. Me hace acordar a la vida de Daniel, ¿no? Que era un joven que al final, en medio de los 70 que llevaron a Babilonia, entendió que tenía una clara convicción de que no quería tener que tomar las cosas del rey, y se mantuvo convencido de su convicción, estuvo dispuesto a todo y nunca lo negó, ¿no? Y este es un hombre que no creó concesiones en su vida, sino de convicción. Entonces eso se llama una persona íntegra. Ok. Entonces una persona definida y decisiva es una persona que no va a dar cabida para las ambigüedades, ¿no? Su convicción bien firme. Es una persona de que va a poder dar direcciones claras, ¿no? Y en ningún momento se va a dejar doblegar, ¿no? Bueno, Daniel es un buen ejemplo para ello, ¿no? ¿Recuerdan cuando tenían que dejar de adorar al Dios que podían tener los que estaban ahí en Babilonia? Y bueno, y no se podía adorar a otro Dios que el Dios que había puesto el rey, pero ¿qué hizo ¿qué hizo Daniel? Creo que la palabra de Giovanni no es decisivo, como es definido y decisivo, sino definido y decidido.
Con eso quiero decir decisivo, decidido, ¿no? Tiene que ser definido y decidido. Cuando sabe que esto es lo correcto, no va a transigir, pues va a tomar decisiones en cuanto a ello, ¿no? Entonces, ahora, la cuarta pregunta dice, ¿los corintios tendrían pruebas de que Pablo era definido y decisivo? Sí. Su primera carta. Ok. Cuando van las instrucciones, Muy bien. cuando había el caso de inmoralidad, la instrucción es firme si se cumple. Ok, él no entraba en ambigüedades, lo que era pecado para Pablo, ¿no? Hubo desórdenes en la iglesia de Corintios, él comenzó a poner orden, instrucciones y no dejaba para ambigüedades, ¿no? Ahora, cuando predicaba a Cristo, ¿cómo lo podrían ver los corintios cuando predicaba a Cristo? Pablo. Podían ver su seguro, su convicción, ¿no? Entonces, podían ver de que realmente Pablo era una persona definida, decisiva, no entraba en ambigüedades. Ahora, el que estén hablando de que él era una persona de doble ánimo, de doble cara y todo ello, ¿repercutiría en su liderazgo que él tenía entre ellos o no? Es una manera de qué, de querer, ¿cómo se llama? Resquebrajar, ¿cómo se llama? Cuando esto era en todo momento era pues toda una calumnia, ¿no? Todo era una calumnia. La persona íntegra como líder, su imagen demostraba ante las multitudes y ante la iglesia que él era confiable, que él era decisivo, fuera esto él era sin dobleces. Su integridad hacía una confianza ante todos. Ok. En todo momento. Aún entre las tempestades y las cosas que ocurrían, él siempre tenía una decisión total. Ahora, algo interesante aquí, hermanos, para entender un poquito el contexto. ¿De qué lo estaban acusando a Pablo? De que él había incumplido, iba a ir a visitar a los corintios y decidió no visitar a los corintios, como que había cambiado, y eso que había cambiado después de haber dicho que iba a visitar a los corintios, entonces dijo, bueno, este no es una persona de confiar. Pero la razón por qué había cambiado Pablo de ir a los corintios, sus razones son muy interesantes. En primer lugar, había desórdenes en la iglesia de Corintios, que si él iba personalmente a corregir a los corintios, Pablo, primeramente iba a tener palabras fuertes y duras para con ellos, y lo iba a hacer, no porque tenía, temor. Aparte iba a tener que confrontarlos, aquellos que lo estaban acusando. Entonces, él decidió hacer una carta, a través de una carta, escribirles y reprenderles a través de esa carta, usando palabras muy especiales, muy sabias para con ellos, y no ir personalmente. Ahora, en todo esto que estaba haciendo Pablo, estaba así cambiando, pero estaba cambiando por cambiar Pablo, porque era de una persona de doble ánimo, o era un cambio muy sabio. Pablo va a comenzar a explicar que él tenía, sus razones, ¿no? Entonces, y aquí vemos que si bien cierto, un líder es definido y decisivo, eso no quiere decir que un líder no puede cambiar. El líder en realidad sabe cuándo cambiar de opinión también. ¿Por qué? Porque un líder puede tomar decisiones y pueden ser también equivocados, porque un líder no es perfecto. Y hay momentos que hay que retractarse y hay que cambiar. Y desde ya hacer un cambio necesita definitivamente mucha humildad también, ¿no? Porque cuando uno quiere realmente en su orgullo dejarse dominar por su orgullo y su soberbia, no va a querer cambiar. Pero un líder debe estar dispuesto también a saber cambiar de opinión cuando realmente justifica. En este caso, Pablo, si no cumple
su promesa de haber ido a Corintios no era, ¿cómo se llama? Porque él era de doble ánimos o era una persona inconstante, como las olas, movido de aquí para allá, sino que él sabía que si él iba en persona, iba a ser muy fuerte con ellos, iba a ver de repente lo que estaban haciendo, le iba a indignar, iba a encontrar también a los adversarios que no tenían, lo estaban calumniando, iba a poder crear todo un ambiente. Entonces él mejor decidió posponer ese viaje, sí iba a ir de todas maneras, posponer ese viaje y hacer una carta y utilizar palabras sabias, y esto es lo que es 2 Corintios. Y luego van a ver que realmente fue muy sabio, todo esto fue de Dios, porque luego van a ver realmente lo que produjo esta carta en los hermanos de Corintios, ¿no? Entonces aprendemos que realmente, si bien es cierto, un líder debe ser decisivo, debe ser definido y decisivo, pero un líder también debe saber cuándo cambiar de opinión, ¿no? Entonces todos tomamos malas decisiones de una u otra manera, ¿no? Pero un buen líder no se mantendrá en su mala decisión. Yo creo de que un líder también debe saber cambiar de opinión, ¿no? Y debe saber evaluar, ¿no? Entonces, sobre todo cuando a veces las circunstancias cambian, ¿no? Entonces yo creo que ahí Dios nos puede indicar algo, pero desde ya eso no quiere decir de que porque soy de doble ánimo ni nada de ello. Yo creo que Pablo acá nos está dando un ejemplo, ¿no? Entonces, Pablo sabía de sus enemigos, ellos lo acusaban de ser un vacilante, alguien de doble ánimo, alguien no creíble. Ahora también sabía que los creyentes de Corintios, lamentablemente, si ustedes leen esta carta, hermanos, los creyentes de Corintios sabían que Pablo no era así, pero ¿qué estaba sucediendo? Estos creyentes de Corinto estaban comenzando, parece, a ser influenciados y estaban comenzando, parece, a cambiar de opinión de Pablo cuando ellos no tenían realmente testimonio o argumentos para decir de que Pablo era realmente una persona cambiante, una persona de falta de convicción. Y así que Pablo, esto también posiblemente le iba a enojar. Es como le hubiera llegado, les hubiera dicho: hermano, ¿usted no me conoce? ¿Cuándo yo les he fallado? ¿Cuándo ustedes me han visto comportar así, asá? Pero dice que prefirió mejor no ir en persona y mejor escribir esta carta, ¿no? Porque miren lo que dice el capítulo 1, versículo 23. A ver, ¿quién tiene? ¿Quién lo puede leer? Renzo, ¿puedes leerlo? Capítulo 1, versículo 23. ¿Por qué razón no fue? ¿Qué dice capítulo 1, versículo 23? Bueno, mi versión, invoco a Dios por testigo que por ser indulgente con vosotros no he vuelto todavía a Corinto. ¿Por qué razón no ha vuelto a Corintios todavía? Porque era bondadoso, indulgente. Porque era indulgente. Miren, otra versión dice así: por consideración a vosotros no he vuelto a Corintio. En otra versión dice que solo la misericordia si ustedes me inspiró no volver a Corinto. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Otra versión dice: si no he ido a visitarlos ha sido porque los respeto. Y hay otra versión que dice: fue para ahorrarles una severa reprimenda. O sea que Pablo sí iba en ese momento, después de ver los enemigos que habían aparecido y que sus propios hijos espirituales estaban comenzando a creer esta mentira sobre él y que no tenían razón para creerles, porque Pablo en todo momento había dado un buen testimonio. ¿Entienden ahora por qué Pablo había dejado de ir? Pero este dejar de ir, ¿cómo lo habían tomado sus adversarios? Como voluble. No confiable, ¿ok? Pero Pablo no. ¿Ah? Claro, eran sus enemigos. Pero Pablo en todo momento toma una decisión, o sea, es definido y decisivo, pero eso quiere decir que no podía cambiar. Él había dicho que iba a ir a los Corintios, pero dijo: no, mejor me voy a abstener y les voy a hablar de otra manera. No voy a ir, no porque sea de doble ánimo, les voy a escribir una carta. Y ustedes van a ver esa carta luego lo que produjo, ¿no? Porque en 2 Corintios capítulo 7 Pablo reconoce qué vindicación, qué arrepentimiento produjo al final, ¿no? Entonces, qué interesante. Entonces, ahora, hemos aprendido de que un líder debe ser definido y decisivo. Que un líder también sabe cambiar de opinión.
¿no? En este caso no. Pero también perdemos un principio. Un líder también debe saber a veces cambiar cuando... Si realmente se ha equivocado, sí, desde ya, ¿no? Pero a veces también se puede cambiar planes porque hay otra manera de hacerlo mejor. Se equivocó, tomó una decisión mejor. Tomó una decisión mejor. Claro, tomó una decisión, vamos a... ¿Qué se equivoca? Bueno, la razón que le está dando era de que si él iba en ese momento personalmente, iba a tener que ser justo, iba a tener que ser duro con ellos, ¿no? Ya, entonces, pero él realmente los amaba también, los amaba. Entonces, ¿sabes qué? Mejor le voy a escribir una carta. Ahora, yo imagino, si no hubiera dado resultado la carta, ¿qué hubiera hecho Pablo? Hubiera ido de todas maneras. En ningún momento Pablo era cobarde, pero los demás que estaban diciendo de él, este es de doble ánimo, realmente se está chupando este compadre. No, este es un cobarde. No, de ninguna manera. Él mejor dice, ¿sabes qué? Voy a tomar otro medio. Y ahí es donde cambia y lo malinterpretan sus adversarios. Pero les dirige a los corintios y decirle, ustedes me conocen que yo no soy así. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Habrá otra característica que aprendemos para ser un líder efectivo? Dígame, Pablo como apóstol, ¿podía tomar su autoridad y haber ido y con la autoridad apostólica haberles reshonrado y todo ello? Sí. Podía haber ido. Él era el apóstol. Pero acá aprendemos otra característica muy importante, hermano, y quiero que capten esto, ojo, pestaña y ceja. El líder no abusa de su autoridad. Él podría haber ido con toda su autoridad y estaba bien que lo hubiera hecho. Pero él quiere mostrarles también aquí muchas cosas, que los ama. Compasión también. Y ¿sabes qué? Si hay otra manera de hacerlo, ok, y el líder debe saber, mira, yo puedo ir y decirle a esta persona sus verdades. Pero habrá llegado el momento de decirles, o puede haber otra manera de hacerlo también. Ahora, si no funciona esto, ok, de todas maneras lo voy a tener que hacer. Pero al haber hecho este cambio, lo llevó a los demás, a sus adversarios, a malinterpretarlo. Y quiero contar una experiencia, ¿no? Con mi hija. Bueno, gracias a Dios, el ser padre me está enseñando un montón, porque ser papá es como, muchos los padres acá, tener responsabilidad a la mujer, a una mujer y a un hijo o una hija, es como que uno de nosotros vele también por uno de ustedes, ¿no? Es como que Giovanni, un padre también de nosotros en la iglesia, ¿no? El pastor, ¿no? Vela por cada uno de nosotros, ¿no? Es una tarea difícil, ¿no? Complicada. Y lógicamente cuando se nos enseña a criar a nuestros hijos se nos dice la varita, ¿no? Que tenemos que darle, ¿no? Pero claro, vamos a decir, yo como padre, con la autoridad que tengo, puedo decir, ya, a Katy, le puedo decir, Katy, por favor, cuando cada vez que dice algo, te alza la voz, le das un embarazo. Cada vez, si en el día se porta 20 veces así, le das su vara 20 veces. Y ni bien tenga intención de hacerlo, le das su vara. Yo podría ser así, ¿no? Pero también hay compasión. Entonces yo le he dicho a Katy, le digo, porque Katy viene de una familia que han sido criados así, que me venga la primera mamá, le daba. Y digo, ten compasión, le digo, no como tú quisieras que te tengan compasión. El Señor no actúa a veces de frente a castigarte. El Señor te da oportunidades, ¿no? Te da una oportunidad, te da y te avisa y te habla, como dice Hebreo, ¿no? Que el Señor habiendo hablado a través de ti muchas veces, ¿no? Claro. Bueno, entonces, te habla muchas veces hasta que ya ve que ya no tiene remedio y te da, pero la compasión existe y hay momentos en los que la compasión puede superar incluso a la ley, ¿no? Un momento, no, ¿sabes qué? A él merece esto, se le tienen que dar, en el caso de mi hija, se le tienen que dar esto, yo le digo, tranquila, le digo, ¿no? Enséñale de otra manera, trata de enseñarle y por último, si ya se pone malcriada, dale su varita, ¿no? Pero hay maneras. Eso es lo que hizo. Bueno, claro. Pablo se comportaba como padre espiritual de ellos. Y hay un principio, dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos también, ¿no? Entonces, creo es ello. Ahora, para ir terminando esta lección es de que aprendemos una tercera característica de un líder, ¿no? Que el líder no abusa de su autoridad, ¿no? Pablo tenía toda la autoridad apostólica. ¿Pablo era apóstol o no? Tenía las evidencias, tenía las señales de los apóstoles, ¿no? Si ustedes pueden ver 2 Corintios 12, vamos un ratito a 2 Corintios 12, 11 y 12, ¿qué dice? Miren lo que dice 2 Corintios 12, 11 y 12. Luchito, ¿puedes leerlo bien fuerte? Escuchen, ¿ah? 2 Corintios 12, 11, ¿no?
Sí, aquí vamos a ver cómo su autoridad apostólica había sido confirmada, inclusive. ¿Qué dice? 2 Corintios 12, 11 y 12. Ya, vamos. Ustedes hicieron que me comportara como un necio al tratarme como lo hice. Deberían estar escribiendo elogios acerca de mí, porque no soy de ninguna manera superior a estos superapóstoles, aun cuando no soy nada en absoluto. Cuando estuve con ustedes les di pruebas de que soy un apóstol, pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Entonces, ¿dio señales de que era un apóstol o no? Sí, entonces él tenía toda la autoridad apostólica para hacerlo, ¿no? Pero utilizaba solamente su autoridad pastoral, su autoridad apostólica en un estilo pastoral, ¿no? Es lo que estamos viendo, ¿no? Que él podía utilizar su autoridad, pero en este momento quiere ser indulgentes con ellos. Por misericordia para ellos, sabes que no voy a ir, porque si yo voy, yo me conozco. ¿Ok? Sí, es lo que está diciendo. Entonces, mejor no voy a ir, voy a utilizar otro medio, que al final es lo mismo, pero a través de otro medio, ¿no? Entonces, es muy importante ello, ¿no? Ahora, hermanos, Pablo, cuando se dirige a estos hermanos que estaban posiblemente siendo influenciados y creyendo estas calumnias que se estaban levantando contra él, Pablo, como humano que es, posiblemente le podría haber enojado, pero él tenía pues un corazón tierno, un corazón de pastor, ¿no? Y él podría haberles dicho lo mismo que le dijo a la iglesia de Tesalónica. ¿Quieren escuchar? Qué interesante cuando le escribe a la iglesia de Tesalónica, y él podría haberse dirigido tan igual como se dirigió a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, y vamos un ratito, capítulo 2. Miren 1 Tesalonicenses capítulo 2. Miren cómo se dirige Pablo, por ejemplo, a los tesalonicenses. Él tenía autoridad apostólica, pero él lo utilizaba para dirigirse a ellos, pues, con una autoridad al estilo pastoral, ¿no? Bastante paterno para con ellos. Miren lo que dice el versículo 7. Todos están ahí, es muy importante leer esta porción. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado a sernos, ¿qué dice? Muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno, que dice, de vosotros, ¿no? Y podríamos seguir encontrando cómo era el trato de Pablo como apóstol que era, con toda la autoridad, pero sin embargo, él utilizaba esa autoridad primeramente y muchas veces para tener un trato más pastoral. Verso dice, el pecado se corrige con verdad y con misericordia. El pecado se corrige con misericordia y verdad. Ok, sí. 1 Corintios también 4, a ver si alguien lo puede leer, 14 y 15. 1 Corintios 4, 14 y 15. Lucio, ¿lo puedes leer, por favor? Y a ver si, hermano Antonio, puedes leer 2 Corintios 1, 24. Escuchen, por favor, ¿qué dice? 1 Corintios 4, 14 y 15. Y Lucio, 2 Corintios... Ah, no, ¿a ti qué te dije, Lucio? Ya, 1 Corintios 4, 14 y 15. Y Antonio, ¿no? Sí. Antonio, 2 Corintios 1, 24. Ya. Lucio, por favor. No les escribo para avergonzarlos, no quiero ridiculizarlos, sino que les escribía para qué, dice Lucio. Para amonestarlos como hijos amados. Sino para amonestarlos como hijos amados, ¿no? Entonces, qué interesante. Entonces, miren, cómo era Pablo para con ellos. Antonio, ¿qué dices? Entonces, hermanos, ¿Pablo podría haber utilizado toda su autoridad o no? Podría haber leído personalmente, ¿no?
Ya se imaginan, yo no sé, yo me imagino si Pablo venía para exhortarles, y a los corintios también los hermanos conocían también su personalidad de Pablo, ¿no? Pero Pablo más bien era una persona que amaba realmente a las iglesias y sobre todo aquellas que él había fundado, ¿no? Y que Pablo, todo lo que Dios le perdonó, todo lo que hizo Pablo, claro. ¿cómo iba a perdonar? Como sí, tienes razón, ¿no? San Agustín dijo lo siguiente, escuchen, de la misma forma en que la severidad está lista para castigar las fallas que se puedan descubrir, igualmente la caridad no quiere descubrir las fallas que se deben castigar. Interesante lo que dijo San Agustín, nuevamente, de la misma forma en que la severidad está lista para castigar las fallas que se puedan descubrir, igualmente la caridad o el amor no quiere descubrir las fallas que se deben castigar. No está diciendo que se quiere convenir, pero lo que yo veo es esto, ¿no? La Biblia enseña de que el amor cubre las faltas, ¿no? No encubre, cubre. ¿Qué quiere decir? No quiere de que la falla del hermano sea divulgada por todos lados. Él va a querer acercarse a su lado y querer realmente no avergonzarlo, sino realmente edificarlo, ¿no? Y amonestarlo para su edificación, ¿no? Y eso se percibe, se percibe. Entonces, muy importante ello, ¿no? Entonces, vamos terminando con lo siguiente, hermanos. Recordemos lo que el Señor Jesucristo dijo. Si nosotros queremos ser grande entre los demás, Jesucristo, ¿cómo debemos ser? Si queremos ser grande entre los demás, debemos ser siervos, ¿no? Bueno, habéis oído pues que los grandes entre los hombres pues se enseñorean de los demás, pero entre ustedes no va a ser así. Si ustedes quieren ser grandes entre los demás, tienen que ser siervos. Dice Lucas capítulo 22, 25 y 26. Si alguien lo va buscando, ¿ya? Si alguien va buscando también 1 Pedro, César Leonardi, 1 Pedro 5, 2 y 3. Y por último, Saulito, 2 de Timoteo 2, 24 al 26. Giovanni, sí. Una aplicación nomás. Sí. Antes que se pierda la relación. Lo último que dijiste antes de estos versos, dijiste que la divulgación del pecado. Y bueno, en mi tiempo cuando llegué también acostumbraba a hacer eso, pero ahí me di cuenta que estaba mal. Y es que no hay que, porque hay muchos hermanos, o somos muchos los hermanos, para decirlo bien, que a veces cuando alguien nos hace algo, automáticamente vamos del pastor, de Giovanni. El hermano me ha hecho esto y está mal, eso fue Giovanni, no, debes hablar con él. Entonces no es así, entonces eso también, eso no es amor, ¿no? Es una divulgación, cuando lo que el hermano debe hacer es primero solucionar el problema con el que te ha ofendido. Solucionarlo, como dices tú, restaurarlo, ¿no? Y edificarlo, ¿no? Pero si alguien me hace algo, yo no voy a decir a Giovanni, no, le voy a decir a Charo, que eso está mal, que le diga a Giovanni, eso crea un disgusto. Hay divulgación del pecado, hay vergüenza, y eso para nada es amor. Okay. Sí, Luchito, ¿me sigue algo? Ya. Bueno, entonces, hermanos, para ir terminando, Lucas 22, ¿quién le toca leer? 25 y 26, ¿qué dijo Jesucristo? Amén. Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados también bienhechores. Mas no así vosotros, sino ser mayores de vosotros, como el más joven, el que elige como el que sirve. Ok, muy bien. Entonces, bien claro. ¿Qué dice también 1 Pedro 5, 2 al 3? Apacentar la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Entonces, las autoridades en la iglesia, dice, deben de gobernar los pastores, los ancianos, no como teniendo señoríos sobre ellos. Ahora, Pablo mostró que tenía señoríos en esta carta que está escribiendo. O sea, tenía autoridad, sí, pero no quería utilizar esa autoridad. En todo momento quiso mostrar realmente su amor y por otros medios poder realmente conseguir al final lo mismo, ¿no?
Y no debemos olvidarnos esto, de que el líder del Señor, según de Timoteo, y ahora sí, Saúl. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ok, muy bien. El líder del Señor no debe ser contencioso, sino amable, apto, sufrido, dice inclusive, ¿no? Dice sufrido, ¿no? Sufrido. Hermanos, y eso es lo que aprendemos, ¿no? Entonces concluimos, ahí en sus hojitas, ahí tiene, Pablo decidió hacer una amonestación por medio de una carta y bien expresada, en vez de hacerlo en persona. Esperaría que respondieran bien a esta comunicación para hacerles la visita, y eso es lo que estaba esperando. Pablo de todas maneras los iba a visitar, pero cambió de visitarlos inmediatamente porque mejor quería corregirlos por medio de esta carta, ¿no? Entonces, en todo esto Pablo estaba demostrando que era un líder siervo, y eso es lo que hallamos en la conducta de Pablo, ¿no? En todo esto, lealtad, empatía, compasión, ternura, comunicación y una honestidad sincera, ¿no? Entonces, si los líderes, por decir la palabra de Dios y tener que enseñar, muchas veces van a tener que de repente ser malinterpretados, de repente rechazados, de repente hasta calumniados, y eso puede suceder, no necesariamente pueda ser así, pero si aunque pueda suceder todo ello, pues el líder debe en todo momento pues aprender a ser un líder amoroso, compasivo, ¿no? Porque Dios quiere que el líder sea un siervo, ¿no? Qué interesante, Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. No sé cuánto recuerdan lo que enseñó el hermano Peter Grover. ¿Y cuáles fueron las últimas palabras de Mahoma? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Mahoma? ¿Quién recuerda? La maldición de Dios sea sobre los judíos. Quien sean maldecidos, ¿quiénes? Los judíos y los cristianos, ¿no? ¿Cuáles fueron las últimas palabras del Señor Jesucristo? Una de sus últimas palabras. Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué diferencia, no? Entonces, este mensaje de Mahoma ya vemos Estaba un poquito confundido. cómo va a repercutir en sus seguidores. No, bueno, sus seguidores son así, ¿no? Están dispuestos a matar y todo ello. Pero sin embargo, los seguidores de Cristo están dispuestos a morir por sus propios verdugos y amándolos. Y yo creo que eso vimos también en el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, hemos aprendido hoy día, hermanos, que un líder debe ser definido y decisivo. Un líder realmente sabe cambiar cuando de opinión, y un líder no abusa de su autoridad. ¿Amén, hermanos? Ok, vamos a quedarnos ahí, y si hay alguna pregunta, alguna intervención, algo para añadir o algo que no estamos de acuerdo, podemos decirlo. Muy bien, hermanos, vamos a orar, vamos a agradecer al Señor. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado, y queremos seguir aprendiendo. Y levanta hombres, Señor, que sean líderes siervos, Señor, que sean nuestros guías, Señor, con su ejemplo, y que tienen su autoridad, pero en todo momento, Señor, buscan persuadir, Señor, antes de poder utilizar, Señor, las medidas que tú también nos has dado, Señor, cuando quizás hay terquedad y necedad. Pero, Señor, primeramente enséñanos a poder apelar a tu gracia, a tu misericordia, Señor, y corregir con misericordia y con verdad. Gracias, Señor, y en nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos todo esto. Amén.